Shalom, amados hermanos, que la paz del Mesías esté con cada uno de ustedes. Estamos aquí llevando las parashá de la semana y esta parashá que corresponde ahora se llama parashá Yitro. Y Yitro es el suegro de Moshe. Y el privilegio que tuvo Yitro de que una parashá de la Torá lleva su nombre. Y vamos a empezar el pequeño estudio que tenemos ahora con referente a este parashá. Muy interesante. Cada parashá, pues le encontramos más cosas a lo que es los versos de las escrituras. Y es maravilloso el tesoro que tenemos en nuestras manos, que ha puesto nuestro Abacadois. Y queremos darle toda rabá por ello. Y vamos a ponerlos en el nombre de Yeshua, este programa, este estudio, que sea Él edificando nuestras vidas a través de su palabra. Y decimos, Barú ata Yahweh, Eloheinu melech haolam. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim, Rey por siempre, que nos has apartado con sus mandamientos y nos has ordenado sobre la palabra de tu Torá. Mas te ruego, Yahweh Elohim nuestro, que la palabra de tu Torá sea dulce en nuestra boca y en la boca de tu pueblo, la casa de Israel y la casa de Judá, y seamos todos nosotros y nuestros descendientes y la descendencia de nuestros descendientes conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torá. Por ella misma bendito sea Yahweh, que enseña Torá a su pueblo Israel. Barú ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim benatá lanu et torato. Barú ata Yahweh noten ha-Torah. En el nombre del Mashiach Yahshua. Amén y amén. Y esta parashá, como le repito, se llama Yitro y la encontramos en Éxodo 18, desde el 1 hasta el 20. Y la Haftará que le corresponde es Isaías 61, desde el 6, 6:1 hasta el 7:6. Isaías 9, desde el 5 hasta el 6. Y como nosotros somos talmidines de Yahshua, leemos en el capítulo 12, desde el 18 hasta el 24. Y permítame que quería leerles el calendario de lo que es las parashá. Me permite un momento. Es Hebreos del Brit Hadashah. Es Hebreo 12, desde el 18 hasta el 24. Eso quería corroborar para aquellos que les gusta estudiar lo que son las parashá. Y vamos a empezar la lectura desde el capítulo 18 de Éxodo. Vamos a empezar. Y dice, oyó Yitro Cohen de Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe y con Israel su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Misraim. Y la Torá nos dice, Vayishema, y escuchó Yitro Cohen, sacerdote de Madián. Este Madián
es un hijo de Abraham y Setura, descendientes del hijo de Abraham y Setura. Yitro, suegro de Moshe, era descendiente de Madián. Madián fue un hijo de Abraham y Setura. Yitro tomó a Séfora, su hija, y Séfora significa ave. Y la Torá nos dice que agarró la mujer de Moshe y sus dos hijos, Gerson. Gerson significa ger, y ger significa como extranjero, porque dijo, peregrino he sido en la tierra ajena. Y el otro hijo de Moshe se llamaba Eliezer, que significa Elohim es mi padre y mi ayuda. Porque dijo Moshe, Elohim de mi padre me socorrió y me libró. Y aquí la palabra que cuando dice Moshe y me libró, aparece la palabra Natsal. Natsal. Natzal. Natsal. Me libró de la espada de Parón y llegó Yitro con sus hijos y su mujer. Llegó a Moshe en el desierto donde tenía la montaña de Ja Elohim. Así dice la Torá en hebreo. Donde estaba la montaña de Ja Elohim. Aquí cuando el verso de este pasaje nos está dejando ver que no le menciona que era el monte Sinaí, sino que era el Ja Elohim. Y vamos a leer el 5, y dice, y Yitro, el suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de este, vino a Moshe en el desierto donde estaba acompañado junto al monte de Elohim. Y dijo a Moshe, yo suegro, Yitro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y Moshe salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Luego el suegro de Moshe viene aquí con sus hijos y la mujer de Moshe a donde estaba Moshe al desierto, a la montaña de Elohim. Y Moshe salió a recibir a su suegro, inclinándose y lo besó como en acto de respeto y cariño, y preguntándose uno con el otro, vinieron a la tienda. A la Torá dice Ja Ojelá, como Ogel, viene de esa palabra y lo traducen como la tienda. Y cuando Moshe entró con su suegro a la tienda, Moshe le contó todo lo que hizo Yahweh a Faraón en Misraín por amor a Israel y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado. Entonces, número 1, le cuenta a Yitro todas las cosas que Yahweh había hecho a Faraón, ya que Yitro había escuchado, pero Moshe le contó con lujos y detalles los sucesos que el Eterno realizó por amor a Israel. Y nótese bien, todo necesita un esfuerzo y fe, y una fe auténtica, ya que Yahweh hizo esfuerzo para rescatarlo. Pero no es que haya algo imposible para el Eterno. Simplemente Él hizo todo por rescatarlo, por amor, dice acá. Pero también ellos tenían que hacer su parte para lograr la liberación. Y aquí la palabra que usan para liberarlo es la palabra Natsal. Esta palabra en el Brit Hadashah o pacto renovado lo han interpretado como rapto.
y es una interpretación que no tiene una base en las escrituras. Como muchas doctrinas, muchas enseñanzas han dicho que va a haber un rapto y lo que va a haber es un Natsal, porque eso sí nos afirma la escritura que va a haber otro Natsal. El Eterno librará a su pueblo, sí, pero estamos leyendo cómo fue la liberación. Y en el futuro, de nuevo, nos librará. Y quien viene a rescatarnos es Yahshua HaMashiach, como lo dice el Brit Hadasha. Pero le repito y le rectifico, no es rapto. La palabra ahí es Natsal, que significa liberación. Y vamos a seguir en el 18:9. Y se alegró Yitro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel al verlo librado de manos de los egipcios. Y ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los Elohines, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, holocausto y sacrificio para Elohim, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Aquí la Torá dice que Yitro se alegró grandemente por el Natsal, por el rescate que Yahweh había hecho a Israel. Y bendijo Yitro a Yahweh por el Natsal, que os libró de tanto de los egipcios y de Parón, y los libró al pueblo de manos de los egipcios. Y Yitro reconoció que Yahweh es más grande que todos los dioses. Hasta vemos acá también que Yitro, siendo un Cohen, podemos decir así, era un Cohen del paganismo, porque Yitro servía como consejero en Egipto y era Cohen a la misma vez. Entonces Yitro realmente tuvo que hacer una techubá, como se traduce como arrepentimiento, y todo esto que sucedió a él le trajo una fe auténtica, que tuvo que acercarse. Esa misma fe le dio el motivo para acercarse al Elohim de Israel y creyó en su levo, en su corazón. Entonces, cuando leemos aquí en la Biblia o en la Torá que Yitro trae ofrenda y le ofrece según la prescribe la Torá, es que Yitro ya había creído, como le digo, ya había llegado a esa fe, a esa emuná para con el Elohim de Israel. Por eso se le permitió hacer esa ofrenda, porque si él no hubiera tenido un arrepentimiento genuino, él no podría haber hecho esa ofrenda. Porque vamos a leer en Levítico 17, vamos a ir a Levítico 17, para que nos demos cuenta qué es lo que prescribe la Torá para estos sacrificios. Lo vamos a leer y está en el capítulo 17, 17:7. Y dice así la ofrenda que dio Yitro. Y nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios. Porque cuando usted hace sacrificio a otros Elohines o otros dioses, usted está sacrificando a demonios, a Seirín, tras de los cuales, le dice el Eterno, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades.
les dirás cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofrecieres holocausto o sacrificio y no lo trajeran a la puerta del Mizcán de reunión para hacerlo a Yahweh, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida, la nefesh de la carne en la sangre está. Y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestra nefesh, y la misma sangre hará expiación de las personas. Por tanto he dicho a los Bené Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los Bené Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con polvo, porque la vida de toda carne en su sangre está. Por tanto ha dicho a los Bené Israel, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en su sangre está. Cualquiera que la comiere será cortado. Y aquí viene lo que Yitro hizo. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comieren animal mortecino despedazado por fieras, lavará sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia, y si no la lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Vamos a ver el verso si está bien. Entonces dice que todo extranjero tiene que hacer lo mismo que hace un Bené Israel, que no van a sacrificar a los ídolos. Es mejor que el extranjero haga las ofrendas a Yahweh, así como Yitro hizo, que hizo la ofrenda a Yahweh, se le permitió, los hijos de Israel le permitieron hacerlo, porque primero ya Yitro se había convertido, había tenido una fe auténtica, y segundo porque Yahweh dice que mejor le hagan los sacrificios a él en vez de írselos a hacer a los demonios. Y vamos a seguir el 18:13. Y aconteció que al día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y el pueblo estaba delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moshe todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moshe respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Y cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro. Y declaró las ordenanzas de Elohim y su Torá. Entonces el suegro de Moshe le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Elohim estará contigo, está tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú los asuntos a Elohim. Y enseña las ordenanzas y la Torá y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtudes temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo con todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás las cargas de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Elohim te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en shalom a su lugar. Entonces Moshe atendió la voz de su suegro
y lo aprobó Elohim, porque lo vemos más adelante. Las sugerencias que hizo Yitro y buscó varones de virtud, de valor, temerosos de Elohim, varones con emet, con verdad, que aborrezcan la avaricia, la codicia, y constituyó sobre ellos zar, príncipe, capitanes, jefes, sobre 1000, sobre 100 y sobre 50 y sobre 10. Y ellos juzgarán al pueblo, serán sus jueces, y toda consulta o situación grave lo traerán a Moshe, y ellos juzgarán todo, consulta pequeña, y así la carga y la responsabilidad no caerá solamente en Moshe, sino en todos los encargados de llevar los Toratot, las leyes, contigo juntamente. Entonces, amados, aquí tenemos varios ejemplos. Miren lo que dice. Escuche lo que dice. Que escogiera varones con emet, con verdad. Y ahora hay muchas personas que cuando usted le dice la verdad, ya sea en las redes sociales o donde sea que esté, usted está queriendo sacar a la luz la verdad, y estos varones que no tienen la verdad se molestan, no son hombres de emet. En la otra virtud que tiene que tener el varón de Elohim es que aborrezca la avaricia, la codicia. Y le dice, constituye hombres, unos príncipes, capitanes, jefes, personas que sepan dirigir a un grupo. Y sobre todo, que sea amadores de la verdad. Y cuando habla de emet, de la verdad, está hablando de la Torá. De esas personas es que debemos de buscar como líderes. Y sobre todo dice que sea aprobado por el Eterno también. Entonces, amados, eso es lo que tenemos que buscar. Varones de verdad, varones consagrados, varones que no busquen la codicia, que no busquen la malicia, la avaricia, todas esas cosas negativas. Y sobre todo, probar a los espíritus que quién está en la verdad y quién no. Por eso tenemos al Abba, tenemos al Ruach HaKodesh, que nos acompaña, que nos guía, que nos guarda. Y esa es la conexión de todos los días que debemos de tener. Padre, ayúdanos a discernir la verdad, a andar en tus caminos. Por eso Mashiach dijo que hay muchos buscando la verdad, pero pocos la van a encontrar. Pero porque no se dejan guiar por el Ruach HaKodesh del Abacadosh, porque el Ruach es verdad, porque Él es el mismo de hoy y de siempre. Vamos a ir al 18:23. Y esto hicieres, y Elohim te mandare, tú pondrás sostenerte, le dice Yitro, y también todo este pueblo irá en Shalom a su lugar. Si hicieres, le dice, y si Elohim te lo mandare, tú podrás y todo este pueblo ir en correcta dirección hacia el lugar donde se dirigen. Y Moshe escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y Moshe, después de todo esto, despidió a su suegro y se fue a la tierra de Madián. Y dice el 24, y oyó Moshe la voz de su suegro, hizo todo lo que le dijo. Escogió Moshe varones de virtud, aquí vuelve a repetirlo, entre todo el pueblo de Israel, y lo puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100,
sobre 50 y sobre 10. Y juzgarán al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traerán a Moshe, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Y despidió Moshe a su suegro, y este se fue a la tierra de Madián. Y dice el 19, en el mes tercero de que haber salido los hijos de Israel de Misraín, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En el primer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese día vinieron al desierto de Sinaí. En ese mismo día, en el tercer mes, mira qué coincidencia, en ese tercer mes fue entregada la Torá. Y ahora más adelante vamos a ver qué simbolismo tiene en el tercer mes. Nos está hablando del tercer milenio. Y en el tercer mes fue entregada la Torá en el Sinaí. Y en el tercer siglo vendrá el Mashiach también. Todo está en conjunto, porque si nosotros vamos y leemos las escrituras, nos damos la secuencia de las fiestas. Aquí tiene mucho que ver las fiestas. Por eso es importante practicar las fiestas, amados. Es bien importante porque ahí vamos a ir descifrando cómo será, cuándo será la venida. No es que lo vamos a dar fecha, sino que vamos a tener una idea de cómo va a ser la venida del Mashiach. Y vamos a ir al 2:19:2. Y habían salido de Refidín, dice, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moshe subió a Elohim, y Yahweh le llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los Bené Israel. Aquí en el capítulo 3 dice que Moshe subió a la montaña de Yahweh y lo llamó Yahweh diciendo, así dirás a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Aquí, cuando dice la casa de Jacob, se está refiriendo a todos los hijos y a las mujeres y a los ancianos, porque el Eterno no dejó a nadie fuera para que escucharan todos la palabra del Eterno. Y sus hijos, aquí incluyó a sus hijos, incluyendo a sus descendientes de la casa de Jacob. Cuando menciona a sus hijos, hay pasajes paralelos del Brit Hadasha que nos habla sobre este suceso. Cuando Moshe sube al monte, y este está en Hechos 7:38, y lo vamos a leer para ver que el rey Shaul, o quien haya escrito Hechos de los Apóstoles, se dice que fue Shaul, o el otro dicen que fue Timoteo, pero creo que fue el apóstol Shaul. Y dice en Hechos 7:38, este es el que estuvo en la congregación hablando de Moshe, que estuvo en el desierto con el Malach, el ángel que hablaba el Hadabar en el monte. Moshe era el que estaba allí con nuestros padres y el que recibió palabra de vida para dar a vosotros. Moshe hablaba con el Malach que hablaba, y dice en el hebreo Hadabar en el desierto, y ya sabemos que Hadabar es palabra, y ese Malach Hadabar es el Mashiach, porque él es la palabra viviente. Y el Malach Hadabar habló con Moshe, pero también con vuestros padres escucharon la Hadabar de Yahweh. Si usted es un seguidor de Shaul, estoy hablando con los seguidores, aquellos que
que menosprecian la Torá, pero usted es un seguidor de Shaul, llamado Pablo. Créale a Pablo que usted no le crea la Torá, mal llamada ley. Créale a Pablo porque dice Shaul, llamado Pablo, que Moshe recibió palabra de vida para ellos y también para nosotros. Eso es lo que está diciendo Hechos. Y aquí no nos está hablando del pacto renovado. Está hablando de la Torá, mal llamada ley. El Eterno nos dio palabra de vida eterna, que es la Torá. Porque cuando Shaul escribió estas cartas, no existía el Brit Hadasha. Apenas estaba siendo escrito por el Rey Shaul. Entonces, amado, aquellos seguidores de Pablo, créanle a Pablo cuando él dice que palabra de vida nos dio el abacados. Y se lo voy a volver a leer. Este es el que estuvo en la congregación hablando de Moshe, que estuvo en el desierto con el Malak, con el ángel que hablaba, el Hadabar. Moshe, el que estaba en el desierto, en el monte Sinaí, con nuestros padres, y el que recibió palabra de vida para dar a vosotros. Entonces, amado, el Malak Hadabar le dio palabra de vida para nosotros. Y eso es una maravilla que el Eterno ha hecho con nosotros. Debemos dar toda rabá por su rajén. Dice el 4, regresando a lo que es Éxodo, o Shemot 4, 19:4. Dice, vosotros viste lo que hizo a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ustedes han visto. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y os los he traído a mí. El Eterno nos revela que sobre sus alas traía a los hijos de Israel, cuidándolos, guiándolos. Y no solamente esta vez lo hizo, Él nuevamente traerá a sus hijos de nuevo al desierto para cuidarlos, ya que el dragón, Faraón, de nuevo los va a perseguir a los hijos de Israel. Pero Yahweh rescatará en un naxal, en un arrebatamiento, como dicen los cristianos. Pero acá la palabra más indicada es liberación, rescate. Y Yahweh rescatará de nuevo al pueblo de Israel. Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis, Revelaciones 13:1, que dice así: y fue cuando vio el dragón, Hatanín, la serpiente del mar, que había sido arrojado a la tierra, y persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón, y se le dio a la mujer 2 alas de águila, grandes para volar al desierto, al lugar donde sustentaba a ella. Aquí la palabra que aparece cuando dice el lugar donde estaba sustentada allá en el desierto, aparece la palabra Shen, porque en un tiempo un Moed y en tiempos Moadín y a la mitad de un tiempo de la faz de la serpiente, y arrojó la serpiente un río de agua de su boca tras la mujer para ser arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca a la tierra y se tragó el río que echó el dragón de su boca. Luego se encolerizó el dragón en contra de la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia
los que guardan los mandamientos de Elohim y que tienen el edut, el testimonio de Yahshua. Entonces, cuando habla de la mujer, está hablando de Israel, y a esta mujer, el Eterno, así como cuando sacó a los hijos de Israel de Egipto, y él mismo dice que los traía en sus alas de águila y los dirigió hacia el desierto, donde los cuidó y los alimentó, así también lo hará en el desierto, en el tiempo que todo está ya predestinado. Llevará a Israel al desierto, donde el dragón la perseguirá, pero el Eterno le ha provisto unas alas como de águila, para que ella, la mujer, sea protegida y sustentada en el nombre de Yahweh. El dragón, al ver que no puede contra ella, perseguirá a sus hijos, sus descendientes. Y esa es la casa de Israel que está dispersa, y aquellos que guardan los mandamientos de Yahshua HaMashiach. Entonces el enemigo no va a perseguir a los suyos. Esta serpiente no va a perseguir a los que ya son de él. Él va a perseguir a la casa de Israel y a la casa de Judá, a todo Israel. Y dice también que va a perseguir a sus descendientes, aquellos que guardan los mandamientos de Yahshua HaMashiach. Entonces, amado, aquí está bien claro que el Eterno va a llevar a la mujer al desierto. Así como el Eterno llevó al pueblo de Israel al desierto, así de la misma manera los va a llevar para conservarlos, porque después viene todo lo que estudiamos en la parashá pasada, que el Eterno va a mandar las plagas. Y eso no es para agarrar temor, sino para agarrar más fe, emuná, fuerza, convicción y todo lo que necesitamos para sobrepasar todas esas pruebas que vienen para todos. Para todos, amados. Vamos a ir al 5. Y ahora pues si diréis y diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Tesoro en hebreo significa segulá, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de coanines y nación santa, Kadosh, escogida para Elohim. Estas son las palabras que dirás a los Bené Israel. Ahora, si escuches, le dice al pueblo, si ustedes escuchan y si dieres oído a mi voz y guardan mi pacto, vosotros serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros serán un reino de coanines. Aquí está hablando que cada hombre es un coanín de su casa. No es que lo está escogiendo para, así como escogió después a los levitas para servir en el templo. No se equivoque, aquí hay dos clases de coanines. Le dice, a ustedes todos los varones serán coanines de su casa, de sus hogares, de su familia. Pero vemos también que en la Torá después el Eterno escoge coanines para el servicio del templo, de su Mishkan. Y después le dice, ustedes van a ser una gente kadosh. Y kadosh no significa andar harapienta, digamos, que no se peine, porque es pecado, no se asea sus uñas, no se limpia su cara. Eso no es no ser santo, porque muchos han confundido lo kadosh, no saben lo que es kadosh. Kadosh significa, es aquella persona que está apartada para los mandamientos. Eso es kadosh. Y kadosh es empezando desde la comida. Apartados, usted va a comer lo que el Eterno ha dicho en su palabra. Usted no va a comer cerdo, usted no va a comer cosas inmundas,
porque usted es una gente kadosh, una gente que el Eterno ha apartado según lo que dice las Escrituras. Eso es apartado, consagrado a la palabra del Eterno. Eso es ser kadosh. Pero la santidad la han equivocado y dejan los mandamientos del Eterno por cumplir normas del hombre. Cuando el Eterno es bien claro qué significa ser kadosh. Kadosh es aquella persona que guarda sus mandamientos, que se aparta del mal, que se aparta de lo contaminado, de todo lo que nos puede contaminar, como los alimentos que no están prescritos que usted coma. Desde ahí empieza la kedushá, la santidad que le llaman. Y luego dice, ustedes van a ser consagrados. Y estas son las palabras que le habló a los hijos de Israel. Y vamos a ir a Revelaciones. Revelaciones 1, 5, 8. Y vamos a leerlo para ver qué es lo que nos dice también el Brit Hadasha, porque el Brit Hadasha siempre nos está dando también muchas pausas para entender un poco más de lo que nos está hablando. Revelaciones 1, desde el 5. Y este es el mensaje, dice, que hemos oído de él. ¿Cuál es el mensaje? La Torá. Y os anunciamos Elohim es Or y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en Or, en luz, como él está en Or, en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yahshua HaMashiach, su hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la emet, la verdad, no está en nosotros. Entonces, amados, dice, tenemos al Mashiach que nos limpia de todo pecado. Pero no quiere decir también que si usted pecó, usted va a agarrar como para pisotear la sangre del Mashiach y decir, no, él me limpia de todo pecado y vengo de nuevo y practico la misma cosa y así sigo como un vicio. Eso no es así. Porque eso es lo malo que nos enseñaron. Aquí la Torá es bien clara. El sacrificio de Mashiach fue por los pecados, cierto, pero dice que no podemos tomar la sangre como inmunda y pisotear la sangre del Mashiach. ¿Y qué es lo que hacemos cuando pecamos? Conscientemente, porque hay pecados también inconscientemente, pero cuando pecamos conscientemente, pisoteamos la sangre del Mashiach. Y debemos de tener cuidado en eso. Amén, amados, porque dice que no hay más expiación para aquel que peca voluntariamente. Vamos al 19:7. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Moshe citó a los ancianos, a los sabios del pueblo y expuso entre ellos todas estas dabar, hadebarim, estas palabras que les ordenó Yahweh, y todo el pueblo respondieron juntos, haremos, dijo, todo lo que dijo Yahweh. Entonces nótese bien que aquí el mismo pueblo se estaba comprometiendo en matrimonio con Yahshua, con Yahweh. Y Moshe
le transmitió las palabras del pueblo a Yahweh. Se las estaba diciendo de nuevo. Se las estaba diciendo de nuevo a Yahweh. Pero Yahweh ya la había escuchado. Y dijeron, pero Moshe, todo un buen informante, le repitió las palabras que los Bené Israel aceptaron el compromiso, se comprometieron y dijeron a una voz, todo lo que Yahweh dijo haremos, y que iban a cumplir con lo acordado con el Eterno. Entonces, amado, aquí no había ninguna excusa. El mismo pueblo dijo, sí, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Pero vemos más después en la historia que el pueblo no hizo según como había dicho. Y vamos al 19:9. Entonces Yahweh dijo a Moshe, aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moshe refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Y Yahweh dijo a Moshe, ve al pueblo y purifícalos. Kadash, apartado, separar de lo impuro, hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque el día tercero Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocarán mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, el jobel subirán al monte. Y descendió Moshe al monte al pueblo, y purificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de chofar más fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte estremecía en gran manera. El sonido del chofar iba aumentando en estruendo. Moshe hablaba y Elohim respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Yahweh dijo a Moshe, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. Y también que se purifiquen los coanines, que se acerquen a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estrago. Y Moshe dijo a Yahweh, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y sepáralo. Y Yahweh dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los coanines y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moshe descendió y se lo dijo a todo el pueblo. Yahweh le dijo a Moshe, yo vendré hacia ti en una espesa nube, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y para que te crean para siempre. Y Moshe denunció las palabras de Barín del pueblo a Yahweh. Y luego Yahweh dijo a Moshe, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus ropas. Y estén preparados para el día tercero, porque el día tercero Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí.
Número 1. Entonces Yahweh le dijo a Moshe que él descendería en una nube espesa. Hablaría con él y para que el pueblo oiga mis palabras y te crean para siempre. Segundo, Yahweh le dice a Moshe, santifica al pueblo. Un pueblo apartado solamente para Elohim, consagrado para Yahweh, ahora y mañana, y laven sus vestidos. Con esta expresión el Eterno es que nos santifiquemos hoy y mañana. No solo los Bené Israel en ese tiempo, ahora también, hoy y mañana. Y lavemos nuestras almas y conciencia, siempre porque no sabemos cuándo Él nos querrá visitar. Y nos presentemos ante su presencia y no sea que no estemos listos. Aquí cuando está hablando de que laven sus ropas, esta palabra en hebreo es mikveh. Y esta es la purificación con agua. Tenían que bañarse. Entonces, preparémonos hoy y mañana, día con día, porque Él nos ha dicho que nos preparemos para el tercer día. El tercer día Él descenderá a ojos de todo el pueblo. Y eso nos estamos acercando, amados, a ese día. Ese día es una figura de los 3 siglos que el Eterno vino y ascendió para que en el tiempo que ha determinado, Él va a venir. Él va a venir. Y eso nos dice Shaul en Primera de Tesalónica. Y ¿saben qué, amados? Esta pequeña verso de Tesalónica ha sido mal interpretada por nuestros hermanos que están en la diáspora. Todos acá estamos en la diáspora, pero hay unos que han interpretado como que hay un rescate, un exal, pero ellos dicen rapto, y eso es una traducción que no sé de dónde, digamos que la sacaron, amados, porque las escrituras nos dicen otra cosa. Y vamos a leerla, el capítulo 4, Tesalónica, Primera de Tesalónica 4:16. Y dice así. Y dice, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de gran príncipe del ejército de Yahweh, Sargadol, lo traducen como gran príncipe, como alto rango entre los malachim, y con trompeta de Elohim, descenderá desde los chamaín, y los muertos en Machía se levantarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire. Y así estaremos siempre con el Adón. Entonces cuando dice, y lo recibiremos en el aire, ellos creen que el Eterno se los va a llevar para el cielo. Pero nótese bien que la palabra recibir es que lo vamos a recibir, lo vamos a esperar acá. Casi, ¿cómo le explico? Porque han interpretado que cuando suene la trompeta, cuando está hablando de la trompeta, es lo mismo que ocurrió cuando el Eterno vino al monte Sinaí. Sonaron los chofares y todo. De esta misma manera va a ser cuando Él regrese. Entonces, por eso, Shaul dice, a la final trompeta, van a sonar trompetas, dicen acá, pero chofares. Y descenderemos en las nubes y lo recibiremos. Ahí está la clave. No quiere decir recibir que irnos. Recibir es como cuando usted está recibiendo una visita. Está esperando ese momento.
cuando alguien le dice, mira, yo te voy a visitar a tu casa y quiero que cuando yo llegue me recibas, me esperes en la puerta de tu casa. Lo mismo está diciendo aquí Rey Shaul, que vamos a recibir al Adón en las nubes. Y eso, como le repito, no significa que nos vamos a ir para los Chamaín, porque Él está descendiendo para la tierra. Porque ahí es otra confusión que también han dicho, que el Eterno va a venir, o el Mashiach va a venir y los va a arrebatar y se los va a llevar. Luego dice que van de bodas y luego regresan. Entonces ya son tres venidas, ya no son dos venidas. Entonces también no nos da los números. Es una sola confusión porque no se ponen a leer Torá. Y la Torá tiene que ser la base de nuestra enseñanza. Por eso le estoy poniendo yo que cuando el Eterno descendió al monte Sinaí, todas las características que está diciendo Pablo acá, Shaul, se están viendo en las mismas cuando el Eterno vino al Sinaí. Sonaron los chofares, el humo descendió, Él venía en una nube. De la misma manera, Mashiach va a venir en una nube y van a sonar los chofares, pero no significa que nos iremos para los Chamaín. Ese es un invento de los frailes, de todos esos que han interpretado mal y dándole una falsa esperanza a los hermanos, a los que no tienen de base la Torá. Por eso le rectifico y le digo de nuevo, le repito, la base es la Torá y ahí tenemos la figura misma que el Eterno va a venir. Y también en Hebreos 12 nos dice lo mismo. En Zacarías 14 del 1 al 9 también nos está diciendo lo mismo, que el Eterno viene, el Mesías viene, pero viene para la tierra. No es que va a estar en las nubes y de ahí se va a regresar. Esa es otra interpretación errónea, amados. Hay que ser realistas. Vamos a ir a Revelaciones y vamos a leer de nuevo otro capítulo para que veamos, otro verso, para que veamos que lo que han interpretado por años y han engañado a mucha gente ha sido erróneo, amados. No lo quiero decepcionar, pero eso así es, amados. Vamos a ir a Apocalipsis, Revelaciones 1, 4 hasta el 6. Y dice así: Yohanan a las 7 congregaciones que están en Asia, bondad y shalom a vosotros, del que es, Hayá, el que era, Eye, el que ha de venir, y de los 7 Rujot que están delante del trono, y de Yahshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el Adón de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y coanines para Yahweh Elohim, su Padre. A él sea el esplendor, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene en las nubes, y todo ojo le verá, y lo que lo traspasaron también. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, amado, más claro no podemos ver acá. Está bien claro, el Eterno no miente. El Eterno es Kadoshim y hay Emet en él. Y creámosle, amado. Porque hay mucha gente que ha llegado también a decir que el Brit Hadashah es una mentira. No sé de dónde sacan eso, pues el que hizo el Brit Hadashah, como dicen ellos, es tremendo mentiroso. Es muy buen mentiroso.
Pero no es así, amado. El que tiene el Rúa del Eterno sabe discernir que las palabras del Brit Hadasha es el cumplimiento de la Torá. Así es. Amén, amados. Vamos a seguir con lo que es Éxodo, donde estábamos, en la Parashá. Y dice que Moshe mandó a señalar el término al pueblo, que presten atención y que no suban al monte ni lo toquen, ni sus términos, porque él lo tocará, seguramente morirá. El que lo tocare seguramente morirá. Entonces el Eterno nos ha puesto límite. Acatemos las instrucciones para que no haga estragos en nosotros. Y si un animal o un hombre lo tocase, ese hombre y ese animal no vivirá. Y cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moshe del monte al pueblo y lo santificó, lo apartó y lavaron sus vestidos, hicieron una migvé y se prepararon al tercer día y le dicen, y no toquen mujer, para que no se contaminen y estén listos para la venida del Eterno. Y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día y no toquéis mujer. Y aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte y el sonido del shofar más fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó al campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Entonces vieron acá en el capítulo 17 que dice que Moshe sacó al campamento al pueblo para recibir a Elohim. Lo mismo es lo que está diciendo Shaul, que lo recibiremos en las nubes al Mashiach. Y se detuvieron al pie del monte, dice. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él fuego y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera y el sonido del shofar iba aumentando en un extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. De la misma manera, Mashiach vendrá en un día de terúa, donde se hacen 100 toques de shofar. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Yahweh dijo a Moshe, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para que Yahweh, porque caerá multitud de ellos, y también que se purifiquen los coanines que se acercan a Yahweh para que Yahweh no haga en ellos estrago. Y Moshe dijo a Yahweh, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú has mandado diciendo, señalas límites al monte y sepáralo. Y Yahweh dijo, ve, desciende, subirás tú, Aarón contigo, mas los coanines al pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh, no sea que hagan en ellos estrago. Entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. El Eterno repite 2 veces las instrucciones. Nos damos cuenta que él repite 2 veces, pero es porque son 2 sucesos que van a ocurrir exactamente lo mismo. Igual como sucedió en el monte Sinaí, esta vez será en el monte que está en Jerusalén, en el monte de los Olivos. Ahí es donde se va a partir en 2 y el Eterno descenderá. Amén. Vamos a ir a Éxodo 20. Cuando se me reseca la boca, amados, tengo una dificultad, pero aquí seguimos escuchando la palabra del Eterno. Y dice, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, aquí el Eterno da
los 10 mandamientos de Barín. Y dice, yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Acá el Eterno quiere que nosotros recordemos siempre que Él fue el que nos libertó y Él nos libertará de nuevo. No tendrás elohines ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los chamaín, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago rajamín a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, guardan mis misbot. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh a que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de Shabbat para separarlo, para apartarlo para Elohim. Hasta aquí, amados, el Eterno, estos mandamientos que acabamos de leer son los primeros mandamientos que se refieren con referencia a Él. Estos van para tener una relación con Él. Si tú pones al Eterno primero delante de Él, va bien, vas caminando bien. Pero en el momento que tú pongas otros dioses ajenos delante de Él, esto significa que tú estás poniendo a otros adelante de Él. Entonces Él tiene que estar siempre arriba de todo, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro esposo, de todo. Él es el primero, porque gracias a Él es que tenemos todo lo demás. Y ahí vamos caminando bien. Cuando ponemos a Él en primer lugar, Él es el que te va a suplir todo lo demás. De lo demás no te preocupes. Primero es Él. La prioridad número 1 debe de ser Él. Por eso Él dice, no tendrás otros dioses. Ahí está hablando de dinero, de cosas materiales, de tu familia, de todo. Si tú pones primero a otros antes que a Él, Él tiene que estar arriba de todo. Amén. Seguimos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es Shabbat para Yahweh, tu Elohim. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces 6 días el Eterno nos ha dado para que trabajemos y hagamos toda su obra. Pero el séptimo, ese día tú lo vas a apartar, pero no es para ti, no es para que hagas tus cosas. Es para dedicación a Yahweh. Y ese día se dedica totalmente a las escrituras, a estar en armonía con tu familia, a convivir con la congregación, a convivir con todo el que llega y quiere ser parte de ese grupo que quiere guardar Shabbat. Y guardar es cuando nosotros nos apartamos y lo dedicamos al Eterno. Eso es guardar. Y no vas a hacer que si tenés un negocio vas a hacer que tu criado esté trabajando ahí ese día. No, aquí dice que hasta tu criado tiene que descansar. Tu bestia, todos los que vivan alrededor de tus puertas o dentro de tus puertas. Porque en 6 días dice, hizo Yahweh los chamaín, el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo apartó. Eso significa que lo santificó, que lo bendijo y lo apartó, lo hizo Kadoshim. En ese día es dedicado totalmente a Él. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en Adamá, en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Entonces el Eterno no nos pregunta que si nuestros padres son buenos o son malos
o lo merecen o no lo merecen. Aquí dice, honra a tu padre y a tu madre, y tus días se van a alargar en la tierra. Eso es todo el requisito. No está preguntando, él dice, honra a tu padre y a tu madre. Tercero dice, tercer capítulo, no matarás. Aquí cuando dice no matarás, no especifica cómo es que no vamos a matar, pero en la Torá prescribe que cuando tú matas intencionalmente, había unos lugares de refugio y ahí los mandaban, pero ahora no tenemos nada de eso. La justicia, si nosotros cometemos asesinato, tenemos que ir con la justicia. Y también cuando habla de matar, hay muchos también que matan con la lengua. Eso es terrible, amados. Tenemos que abstenerlos de no hablar cosas que matan el espíritu de otra persona. Hay que tener mucho cuidado en esto. No cometerás adulterio. Adulterio no debemos de practicarlo porque ahí está incluida nuestra alma. Y el que peca, dice, con adulterio, peca contra sí mismo. Entonces, también debemos de cuidar nuestro espíritu. No hurtarás, no robarás nada. Por muy pequeña que sea la cosa, usted pida prestado o pídalo, porque dijo el Machía, el que te pide, dale hasta tu capa, dice. Así dice el Eterno. Pero no debemos de hurtar ni un dulce. Así es. No hablarás contra tu prójimo falsas pruebas. No hablarás contra tu prójimo algo que tú inventes. Eso es lo más malo que tú puedes hacer. Levantar un falso testimonio contra alguien. Y ahí no lo estás matando físicamente, sino que también espiritualmente estás acabando con esa persona. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni tu casa alguna de tu prójimo. Porque eso el Eterno no lo ve con buenos ojos. Nosotros debemos de conformarnos con lo que tenemos. Hasta ahí, hasta donde Él nos da. Y dar toda rabá por lo que nos ha dado. Ser agradecidos. Si Él te ha dado un buen trabajo, ser agradecido. Y si no lo tenés, también ser agradecido. Pero no andar codiciando lo que otro tiene. Que si tiene aquel mejor carro, que si tiene mejor casa, que si tiene esto, que si tiene el otro. Nada de codiciar, nada a mí. Ni cosas materiales, ni cosas espirituales, ni nada que podamos nosotros codiciar y que entre en nuestro corazón y nos contamine. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido del chofar, y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros, porque no nos muramos. Para que no nos muramos. El pueblo tuvo miedo. Y por eso el Eterno dijo que después las escrituras nos dejan ver de que el Eterno después solo hablaba con Moisés, porque el mismo pueblo dijo que no nos hable el Eterno, para que no muramos. Y esa es una de las razones porque el Eterno le hablaba solamente a Moisés. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarnos vino Elohim y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que no transgredáis su palabra.
Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. Y Yahweh dijo a Moisés, así dirás a los Bené Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde los Chamaín con vosotros. No hagáis conmigo Elohim de plata, dioses de plata, ni Elohim de oro no los haráis. Altar de aldama harás, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de shalom, tus ovejas y tus vacas, con todo lugar donde yo hiciere que la memoria de mi nombre, vendrá a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él, refiriéndose a la palabra. Entonces, amado, aquí nos deja ver que el Eterno no quiere que hagamos nada de otros dioses, ni de plata, ni de oro, ni nada de que se parezca. Nada, quiere un altar de tierra. Ahí van a hacer los sacrificios, le dice. Ahí van a hacer las ofrendas de shalom, las de las ovejas, de las vacas, todo ahí lo van a hacer. Y es en el lugar que voy a poner mi nombre como memorial. Y él vendrá, dice, a ese lugar y los bendecirá. Y vemos más adelante que el Eterno decidió escoger a Jerusalén como lugar apartado para hacer los sacrificios y las ofrendas. Entonces, amados hermanos, hasta aquí llegamos con la parashá. Los extendimos un poco, pero logramos leer un poco más de lo que es los 2 capítulos. Y hasta acá llegamos con la parashá Yitro. Gracias por su atención. Que Yeshua HaMashiach, el Abacados, bendiga sus vidas. Que Yahweh Sebaot haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Shalom Ubrahá. Paz y bendiciones. Shalom.